¿Sabías que en Hechos 10 Dios muestra que el Evangelio también es para los gentiles a través de la vida de Cornelio? Hoy estamos en nuestro día 325 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a comprender cada día más tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella de día y de noche. Pon en nosotros el deseo de conocerte más, Señor, y aprender cada día tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en las sinagogas un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de la venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí
Viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que les levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que en medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 14. Aconteció que en Iconio encontraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos,
Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Para reflexionar. Hoy vemos narraciones del primer viaje misionero de Pablo y otras situaciones que fueron surgiendo a medida que se establecen las primeras iglesias y en la medida que los gentiles se fueron convirtiendo al cristianismo. En el capítulo 13 leímos acerca del inicio de los viajes misioneros de Pablo. Vamos a resaltar varias cosas. Primero, la iglesia de Antioquía creció y tenía varios líderes, tanto profetas como maestros, todos dirigidos por el Espíritu Santo. Estaba compuesta mayormente de gentiles. En medio de la oración y ayuno, el Espíritu les guiaba hacia los próximos pasos. Es así como apartaron a Bernabé y a Saulo para la obra misionera.
oraron, ayunaron, impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Más que la iglesia, los envió el Espíritu Santo. La iglesia simplemente obedeció. ¿Cuánto podemos aprender de estos creyentes y de su forma de hacer ministerio? No se movían sin orar y ayunar, y cuando les guiaba a hacer algo, no tardaban en hacerlo. Seguramente Pablo y Bernabé eran muy útiles y necesarios en aquella iglesia y crecía cada vez más. Sin embargo, esto no impidió que los enviaran. Dios era el comandante en jefe de esta misión y ellos solo eran obedientes. Segundo, Pablo y Bernabé, con Juan Marcos de ayudante, salen hacia Chipre, Pafos, Perge de Panfilia y Antioquía de Pisidia, y en todo lugar proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. La obra de Dios siempre va a encontrar oposición. En Chipre, un mago o falso profeta judío llamado Bar Jesús, hijo de Jesús, les hizo oposición tratando de impedir que le predicaran al procónsul, quien deseaba oír la palabra de Dios. Al igual que vimos ayer con Pedro y el mago en Cesarea, Pablo tuvo el discernimiento necesario para ver que este hombre era más bien hijo del diablo y que estaba lleno de engaño. Lejos de evitar la conversión de Sergio, lo que ocurre con el mago, se quedó ciego cuando Pablo lo maldijo. Hizo que el procónsul quedara maravillado y creyera. Dios usa hasta las artimañas de Satanás para avanzar su obra. Número 3. Los judíos y los hombres temerosos de Dios escuchaban el mensaje de Pablo con interés. Pablo les hizo un recuento de la historia del pueblo de Israel desde su esclavitud en Egipto y cómo Dios había prometido un Salvador que los justificaría por fe. Este Salvador haría lo que la ley no pudo hacer a través de Moisés, cumpliéndose esta profecía en la persona de Jesús. Aunque muchos judíos y prosélitos gentiles convertidos al judaísmo creyeron cuando los judíos vieron lo que estaba ocurriendo, se llenaron de celo y contradicen todo lo que ellos enseñaban. Los celos no nos permiten ver la obra de Dios. Instigaron a todos a expulsarlos de la región. Pablo y Bernabé hicieron lo que Jesús les recomendara a sus discípulos cuando los envió de dos en dos a predicar. En cualquier lugar donde no los reciban ni los escuchen, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Marcos 6:11. Pablo y Bernabé cumplieron con llevar la palabra de Dios, primero a los judíos, pero como ellos la rechazaron, se volvieron a los gentiles. Estos se regocijaban en la palabra y crecían, todos cuantos estaban ordenados a vida eterna, confirmando la doctrina que enseña que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo los que serán salvos. Las ramas fueron desgajadas para que nosotros los gentiles fuéramos injertados. Lo podemos ver en Romanos 11 al 24. Alabado sea Dios por su gran misericordia. Y número 4. Por razones desconocidas, Juan Marcos se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Sabemos que hubo un conflicto o desacuerdo entre ellos, pero sabemos que más adelante volvieron a ministrar juntos. Lo puedes ver en Colosenses 4:10 y segunda de Timoteo 4:11 y Filemón 1:24. Hay ocasiones en que los diversos puntos de vista mueven a dos siervos en direcciones opuestas, pero continúan sirviendo el mismo reino. Esta historia entre Pablo y Marcos muestra que en Cristo la reconciliación siempre es posible. En el capítulo 14, primero vemos cuando el Evangelio es predicado bajo la unción del Espíritu Santo, tiene un impacto poderoso sobre los que escuchan. Hoy leímos que Bernabé y Pablo hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Ellos estaban llenos del Espíritu y hablaban valientemente, confiando que el Señor confirmaría la palabra y la acompañaría con señales y prodigios. Esto puede llevarnos a hacer una pregunta. ¿Qué tanto descansamos en el poder del Espíritu Santo cuando enseñamos o cuando discipulamos a alguien? ¿Descansamos más en nuestra preparación o en nuestras capacidades que en el poder del Espíritu Santo?
Estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 3, 5. Segundo, siempre tendremos personas que no van a creer el mensaje y que van a odiarnos. Los judíos que no creyeron pusieron a otras personas en contra de Bernabé y de Pablo. Como hemos visto hasta aquí, Satanás siempre trata de obstaculizar la obra de Dios. Dios nos ayude a tener la misma valentía y la llenura de estos hermanos que no consideraban ni aún su vida ni los maltratos y apedreamientos con tal de llevar el mensaje en dependencia total de la obra sobrenatural del Espíritu. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguen a mí, también los persiguen a ustedes. Si guardan mi palabra, también guardarán la de ustedes. Juan 15:20. Número 3. Mientras Pablo y Bernabé estaban en Listra, las personas se quedaban maravilladas con las señales, al punto de que ya los querían tratar como dioses y ofrecer sacrificios. De nuevo los apóstoles apuntan en la dirección correcta y aprovechan para predicar el Evangelio. Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Esto está en Hechos 14:15. Sin embargo, dice el texto que ni aun aclarando esto, impidieron que las multitudes les ofrecieran sacrificios. ¿Cómo nos gusta idolatrar a las personas, cierto? Hoy vivimos expuestos a múltiples personalidades, cristianos, buenos maestros, maestras de la palabra. ¿Sientes inclinación de adorarlos y de colocarlos en un lugar que no les corresponde? Guardémonos de los ídolos y no seamos piedra de tropiezo para estos hermanos y hermanas fieles que son solo seres humanos débiles y pecadores. Número 4. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles es muy importante recibir el aliento y la exhortación de los demás para continuar corriendo la carrera fielmente. Aparte de predicar el Evangelio y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé fortalecen los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Esto nos recuerda que siempre es necesario impartir a los hijos de Dios mensajes de aliento para ayudarlos a perseverar en medio de las pruebas, para que su fe no decaiga. Cuando estamos en situaciones desesperadas, no hay nada mejor que un hermano o una hermana que nos recuerde las promesas de Dios y nos anime a continuar corriendo. La carrera cristiana no se vive aislados. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos ser recordados de la verdad y saber que no estamos solos en este trayecto, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses 5:11. Igualmente importante es recordar que de este lado del cielo tendremos tribulación. Muchas veces caemos en el error de creer que porque somos cristianos no debemos tener problemas, pero este concepto no lo aprendemos de las Escrituras. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Número 5. Una vez escuché decir que el avivamiento vuela sobre las alas de los testimonios. Nos encanta la lectura de hoy cuando leemos acerca de los reportes de la obra de Dios que los hermanos daban a la congregación a su regreso. No hay nada que aliente más nuestra fe que escuchar sobre las obras portentosas de nuestro Dios. Cada historia nos recuerda que Él no está pasivo, sino que está vivo y activo y continúa trabajando en el mundo cumpliendo sus propósitos. Señor, tus obras todas te dan gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirá y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Salmo 145, 10, 13. Para meditar.
¿De qué manera has visto a Satanás obstaculizar el obrar de Dios en tu propia vida? ¿Cómo has visto a Dios glorificarse en esas situaciones? La palabra nos anima a orar sin cesar en todo tiempo. ¿Cómo te anima la lectura de hoy a cultivar tu vida de oración? ¿Cómo ha usado Dios el aliento de otros hermanos en tu vida? ¿Acostumbras a alentar a los hermanos que están en necesidad? Te animo a enviar un mensaje de texto o de audio a una hermana o a un hermano en necesidad hoy. Recuérdale una de las promesas de Dios para su vida y circunstancia. ¿Acostumbras contar los testimonios de la obra de Dios en tu vida? Te animo a hacerlo en tus reuniones de familia, tu grupo pequeño o estudio bíblico. Hechos 13, 47, 48 dice, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 325. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.